Bueno, pues buenas tardes. Empecemos por el final, como suele ser normal en mí. Por el final, porque normalmente al final se dan los agradecimientos. Yo quiero hacerlo al principio. Agradezco, y esto es posible, al doctor Juan Antonio Morales, aquí presente, a Cristóbal Llanes, a Sebastián Rodríguez, a Rodrigo Tejada, a Félix Carnero, a mi bibliotecaria Paqui Hidalgo y a muchísimas personas más que no voy a nombrar, pero que saben quiénes son por primera de tiempo. Pero en especial a Manuel Flores Caballero, este gran hombre de Huelva, con alma siempre joven e inquieta, y a todos ustedes por estar aquí. No sabéis la enorme suerte que tenéis de contar con una persona como Manuel. Creo que los que estáis aquí sí. Pero bueno, ahora intercalo, ¿no? Esta anécdota famosa que contaba Luis Miguel Dominguín, creo que fue en el New Yorker, una vez que le hicieron una entrevista cuando estaba liado con Ava Gardner, que le dijeron, defina usted España. Y dijo, España es un país en el cual resulta imposible hablar bien de un vivo y resulta imposible hablar mal de un muerto. Se reconoce mal y tarde a las personas y yo creo que sería adecuado hacer los reconocimientos en vida también. Me invita Manolo a hablar de mi pueblo de Calañas y evidentemente, y siendo alcalde más, no puedo decir que no. Pero en realidad no sé muy bien qué hago aquí. No soy historiador, no soy investigador y con tertulios los hay aquí mismo mucho mejores que yo. Tan solo soy, como él ha dicho, un humilde letrado y en la actualidad alcalde de mi pueblo, lo más importante del mundo, que es mi pueblo de Calañas. También es cierto que en el currículum faltan algunos datos que sí me avalan, siquiera ligeramente, para poder enfocar el tema que vamos a tratar ahora. Fui en tiempo de juventud y, como creo que es correcto también, en el tiempo de juventud se tiene que hacer un poco de todo, además de todo lo que se ha dicho, miembro numerario de Greenpeace España y de ADENA World Wildlife Foundation. Por lo tanto, durante bastantes años tuve un conocimiento y un contacto bastante exhaustivo con el movimiento ecologista. Espero no aburrirles demasiado y vamos a entrar en materia. Como tuve ocasión de escuchar hace unos días, concretamente el día 6, hace apenas 4 días, de un gran poeta de mi tierra, del Perronal de Calañas, a Rafael Vargas, quien olvida su historia, destruye su templo. El año pasado, como génesis de todo esto, y fue donde salió esta conversación y por lo que estamos aquí hoy, fui invitado sorpresivamente en este mismo local a un simposio que hizo la Mesa de la Ría. No sé por qué exactamente, pero bueno, me invitaron como alcalde, yo tuve la oportunidad de estar aquí, además muy agradecido. En aquel momento se pretendía, por parte de determinadas personas que estaban aquí, que participaban en la tertulia, igual alguno de ustedes también estuvo, declarar el 4 de febrero como Día Internacional de la Ecología. Yo humildemente dije que no estaba de acuerdo, que si acaso debería de ser el 16 de marzo, Día Internacional de la Ecología, puesto que el primer movimiento como tal del ecologismo y puramente del ecologismo fue en Calañas en el año 1886. No sé si se generó un debate o no, pero en realidad voy a reivindicar eso, voy a reivindicar al menos la reflexión. En nuestra historia, además de lo que he dicho, habría que hacer muchos agradecimientos, algunos imposibles por desconocidos, de momento, y anónimos, y otros como dos grandes figuras posibles y debidos. A don Bartolomé Ramírez Vélez, alcalde de Calañas en el año 1886, y a don Juan Talero y García, diputado a Cortes por el distrito de Aracena en las mismas fechas por el Partido Liberal. Yo diría que más agradecimiento al primero que al segundo, puesto que mientras que a Juan Talero se le reconoció y homenajeó póstumamente, no me consta que al alcalde ni a su corporación se le hiciera reconocimiento por su valentía y tesón. Voy a darle a la imagen. Juan Talero, muerto prematuramente por enfermedad y originario de Sevilla, tiene en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Calañas y en Zalamea, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Calañas, este retrato que tenemos aquí, creo, sí, que además está mal escrito, el apellido está mal puesto, y ha sido homenajeado, al menos en el pasado. En Zalamea y en Calañas se erigieron plazas con su nombre, se levantaron monumentos, y el 10 de junio de 1888 el Pleno del Ayuntamiento de Calañas acuerda celebrar honras fúnebres en su honor y se aprueba la adquisición de este retrato, que está a mi espalda. Y a partir de ahora voy a intentar, humildemente, contarles a ustedes una historia bonita, una historia desconocida como tantas otras y una historia que las personas que quieran posteriormente podrán aproximarse a ella. Situémonos desde el punto de vista cronológico en España. La muerte prematura de Alfonso XII el 24 de noviembre del 85 decide a Cánovas otorgar el poder al Partido Liberal y en esa tesitura nos encontramos, en la regencia de la reina María Cristina por el futuro rey Alfonso XIII. La situación política en España es una situación ligeramente convulsa, una situación en la que
se van alternando, además de una forma no tan democrática como fuera deseable, ambos partidos, pero que bueno, sí inicia, sobre todo en lo que es la minería, un potentísimo movimiento en el cual empieza a formar parte por la demanda internacional, y de eso saben algunas personas que están aquí muy bien, por la demanda internacional de los metales, de los polimetales, empieza a generarse una gran demanda y, por lo tanto, una gran explotación de nuestra faja pirítica ibérica, de la cual en Huelva sabemos tanto. El contexto regional de esta historia es Calañas y Sotiel Coronada concretamente, y la problemática son las teleras y calcinaciones, lo que origina todo esto. Como todos ustedes saben, si no voy a explicárselo muy someramente, aunque el sistema de calcinaciones de mineral de cobre al aire libre en hornos, conocido como las teleras, era empleado en la zona minera desde principios del siglo XVIII, provocando el inicio de la desforestación de la cuenca minera, no fue hasta la venta de las minas por parte del Estado a Rio Tinto Company Limited, cuando se incrementa desmesuradamente el uso al ser puestas las minas en explotación de manera sistemática, de manera más bien, diríamos, que sistemática abusiva. Abusiva porque la demanda aumenta y la explotación aumenta. El sistema de beneficio de mineral, denominado cementación artificial, constaba de varias fases. El primero, se procedía a la calcinación del mineral de pirita extraído, que era apilado en grandes montones en los que se acumulaba leña. Una estructura piramidal para formar los sulfuros de cobre insolubles al agua en sulfatos solubles al agua. Posteriormente, los restos del mineral eran lavados varias veces con agua en pilones de disolución y pilones de precipitación. Y finalmente se obtenían las escorias que, una vez refinadas, producían el precipitado de cobre fundamentalmente. Sin embargo, la lenta combustión durante varios meses, estas hogueras que ven ustedes aquí, eran teleras, eran montones gigantescos algunos. Aquí se ve la imagen un poco pequeña, pero bueno, creo que se aprecia. Podían estar hasta meses ardiendo y emanando fundamentalmente azufre y arsénico, decían los estudios de entonces. Creo que hoy se sabe que además de azufre y arsénico se vertían al aire muchas más sustancias igualmente cancerígenas, igualmente nocivas, que se extendían por toda la cuenca y sus efectos nocivos para la salud. Aquí yo hago una interrogación. Se hacía notar en toda la provincia. Curiosamente, y podemos decirlo con toda la tranquilidad del mundo, en aquellos momentos, y es lo que intento explicarles a ustedes, la salud de las personas era importante, pero no era tan importante como lo que producía la riqueza o lo que producía el sustento de las personas. Yo sé que esto es un poco bárbaro decirlo, pero tenemos que situarnos en el momento. Aparte, si nos situamos en el contexto puramente minero, las enfermedades como la silicosis, las enfermedades respiratorias, las minas entonces eran lo que eran algo de lo más común, con lo cual era difícil separar una patología concreta de una persona, de un minero, si era producida por las emanaciones de las teleras, de los humos tóxicos, o era producida o generada por la propia respiración dentro de la mina y de la contramina. Estos humos evidentemente vienen creando conflictos hacía mucho tiempo ya del contexto histórico en el que situamos. Se generaba esta manta que ven ustedes en la imagen, a veces durante semanas, dependiendo de la localidad y dependiendo de hacia dónde fuera el viento y dependiendo de lo cerca que estuviera un valle o de la propia climatología, que hubiera bajas presiones que dejaban estancados los humos, pues esto podía durar muchísimo tiempo. Las reivindicaciones, la Liga Antihumos que se generó, de todo eso no quiero hablarles específicamente, venía el problema generado fundamentalmente donde más se producía, donde más se extraía y donde más se producía en la provincia de Huelva, obviamente, era en minas de Río Tinto, porque la producción era mucho mayor y el sistema de explotación también era mucho mayor. En menor medida, esto mismo se producía en Silos de Calañas, lo que hoy es La Zarza, en el Pernal posteriormente, años más tarde, en Sotiel Coronada, que es de lo que quiero hablarle, y en Tarsis, donde también se hacían este tipo de explotaciones. Personajes y hechos de nuestra historia. Pues los personajes son mineros, agricultores, el Ayuntamiento de Calañas y el diputado de las Cortes que le he nombrado antes y enseñado el retrato, don Juan Talero y García. En Sotiel Coronada explotaba las instalaciones mineras la mina de Sotiel Coronada, la Compañía Mineira de Sotiel Coronada, desde el año 1883. Aquí tienen ustedes una imagen muy pequeña, extraída de un libro de Félix Carnero, al que le doy las gracias, que tenía que haberla traído un poquitín más grande, pero no sé, se ve ahí los personajes de la historia. El incremento de la producción de mineral de las calcinaciones afecta gravemente a toda la comarca, con los resultados tóxicos de las emanaciones, además de calcinar y desertizar el entorno gravemente, como es lógico. Aquí se ve una imagen también muy explícita, aunque de mala calidad, en la cual se ve a los obreros, a los trabajadores y los que están apilando precisamente esos montones, que en ocasiones eran mucho más grandes de lo que se ve aquí,
y esta manta de humo que se extiende por toda la región. Ante las cada vez mayores afecciones a las personas, el ganado y los cultivos, el 18 de marzo de 1886, y aquí comienza mi historia, 420 vecinos de Calañas, incluyendo pobladores de Los Silos y de Sotiel, mineros y agricultores fundamentalmente, se dirigen pacíficamente al Ayuntamiento de Calañas, presidido entonces por el alcalde Bartolomé Ramírez Vélez, para exigirle al Ayuntamiento que imponga el cese de las calcinaciones. Del expediente que consta en los archivos municipales de Calañas se desprende que, lejos de lo que se ha supuesto en ocasiones, los manifestantes eran instruidos previamente y ya tenían informes propios, como se desprende del legajo obrante en los archivos, como este, por ejemplo. Aunque no tenemos información concreta, consta que el alcalde acepta estudiar con informes técnicos y reales el asunto y hacer lo posible, y se realiza el encargo de estudios al respecto. Se realiza el encargo a la Junta de Sanidad, al médico titular de Calañas, a veterinarios e ingenieros agrónomos y también, como veremos posteriormente, a 3 letrados de Sevilla. La Junta de Sanidad informa con fecha 16 de mayo de 1886, siendo concluyente y absolutamente tajante en cuanto a lo ya sabido, la malignidad de las calcinaciones, pero con aportaciones médico-científicas. Tenemos aquí informe de la Junta de Sanidad. Estos documentos y todo lo que les voy a mostrar, además, y hablaremos de ello al final, están perfectamente conservados, la gran mayoría de ellos, y se encuentran en el Archivo Municipal de Calañas. Mal catalogados, por desgracia, y hay muchos que catalogar todavía, pero perfectamente conservados. Se nombra por el Ayuntamiento de Calañas a los ingenieros agrónomos de Sevilla, Torres Pardo y Noriega Bascal, para que dictaminen, previo el reconocimiento ocular, se dice, y estos realizan un informe científico e igualmente concluyente el 25 de julio de 1886, que son estos que están aquí. Informe de los ingenieros agrónomos. Don José Torres Pardo y don Eduardo Noriega. El 16 de julio de 1886 informa el médico titular de Calañas, don Juan Vélez Chaparro. Informe del médico titular. El 19 de julio de 1886 se informa el regidor síndico don Pedro Pérez López, el regidor síndico. Y finalmente el alcalde solicita informe a 3 letrados sobre si el ayuntamiento tiene competencia para prohibir las calcinaciones, y esto es muy importante, siendo esta respuesta emitida por los letrados de Sevilla Fernando Sánchez Gómez, Nicolás Gómez de Orozco y Blas Jiménez con fecha 27 de julio de 1886 y en sentido afirmativo. Aquí tienen ustedes la firma de los letrados en el informe. Con todo ello, el Ayuntamiento, en pleno de 26 de septiembre de 1886 y por unanimidad, acuerda la suspensión de las teleras, dando el plazo de 30 días para ello a las compañías mineras. Mal expresado, no es a las compañías mineras, sino a 2 compañías mineras, concretamente la que operaba en aquel momento en lo que hoy es La Zarza, Silos de Calañas, y la que operaba en Sotiel Coronada, la compañía mineira de Piritas de Portugal. Bueno, aquí sí quisiera hacer un inciso también y leerle a ustedes muy brevemente. El dictamen que finalmente emite el Ayuntamiento de Calañas. Que se haga saber a todas las empresas mineras enclavadas en el término de esta villa que explotan sus minerales por medio de las calcinaciones al aire libre que se abstengan de hacerlo en lo sucesivo, en la forma en que hoy lo verifican, causando los daños que hasta el presente se vienen lamentando, pudiendo, sin embargo, emplear el medio que estimen más conveniente, a llenar sus fines sin perjuicios del vecindario. Bien entendido que, de no hacerlo así, el Ayuntamiento, en cumplimiento de sus obligaciones, procederá por su propia autoridad y con el auxilio que las bases le dispensan a extinguir el foco de repetidos males y daños a expensas de las referidas empresas, para lo que concede un plazo de 30 días, dentro del cual procederán a apagar las calcinaciones existentes, prohibiendo en lo sucesivo, en este término municipal, procedimiento tan reprobado por la opinión, la convivencia, la salud y las leyes. Hay que hacer aquí también un inciso. Ya en aquel momento, en 1886, existían métodos para la extracción del concentrado de cobre y para la extracción del cobre y para la explotación de la pirita y la carcopirita y todos los yacimientos metálicos que se operaban en aquella zona, mucho menos agresivos para el entorno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el más barato, el más económico, con muchísima diferencia, eran las calcinaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en el contexto histórico en el que estamos y digamos que a sabiendas, porque ya se tenían informes hacía bastantes años,
de lo perjudicial que era para la salud y para el entorno, para el medio ambiente y en general para todo lo que rodeaba las calcinaciones, las compañías preferían utilizar este método que era infinitamente o bastante más barato que cualquier otro que pudiera en aquel momento y que finalmente, a los pocos años, se puso en funcionamiento. Como a continuación de la prohibición, y como por desgracia es casi lógico y normal en la época, por el enorme poder que tienen las compañías mineras, dicho acuerdo es incumplido sistemáticamente, es decir, se hace oído sordo y además suspendido por orden gubernativa del Gobernador Civil de Huelva, a la sazón don Jacobo Sales, mediante escrito de fecha 28 de octubre de 1886, que revoca o deja en suspensión al menos el decreto, que lo tenemos en la imagen, deja en suspensión la orden del alcalde. Pero la decisión gubernativa, en cuanto afecta a las disposiciones municipales, es revocada y, por tanto, confirmada la potestad municipal para prohibir las teleras, por una real orden del Ministerio de Gobernación, publicada en la Gaceta de Madrid, que era lo que hoy es el BOE, con fecha 17 de diciembre de 1887, y que tenemos aquí, aunque se ve muy mal. Es conocida en Calañas el 26 de diciembre y confirma la potestad municipal y se inicia la suspensión definitiva de las teleras, aunque no es hasta 1888 y una vez que han ocurrido los desgraciados incidentes también de Minas de Río Tinto, cuando definitivamente al cabo de unos meses se termina con esta práctica. Realmente lo importante y anecdótico de aquí, yo destacaría en este momento, pararía un segundo con su permiso, hay varias fases. En primer lugar, el informe de los letrados que les he enseñado anteriormente, de los letrados de Sevilla, que dicen que la potestad está por parte del Ayuntamiento en todo lo que es su término municipal. Esta potestad era una ley general, no existían, como ustedes saben, las autonomías, ni existía ninguna ley sectorial en aquel momento, ni ningún aforamiento, salvo en Navarra. Esta ley era general, por lo tanto, ¿por qué no se ponía en funcionamiento esta ley, esta potestad de prohibir las calcinaciones dentro del término municipal? Pues sencillamente porque los poderes económicos, los poderes fácticos, los poderes que tenían, claramente hablando, comprada la voluntad del gobierno civil y del gobierno en muchas ocasiones, eran enormes, se movía muchísimo dinero por parte de las compañías mineras. El punto desencadenante, aparte de hacer suya la tesis por parte del alcalde de Calaña, también el de Zalamea, hay que decirlo en otro momento, es decantarse por parte de los agricultores, de los ganaderos y sobre todo por la salud de las personas, en contra de las compañías mineras. Imaginamos, y no es difícil imaginar, las enormes presiones que tuvo que sufrir todo el consistorio de Calañas y las enormes presiones que tuvo que sufrir tanto políticamente como también por parte de las compañías mineras. Sabemos también que en aquel momento creo que Sotiel Coronada empleaba a más de 1000 personas, creo que llegó a emplear. En Río Tinto eran muchos más, en Silo era también una cantidad considerable de personas, por lo tanto eso era una espada de Damocles. O sea, la compañía, como todas, como ocurre por desgracia hoy también, lo primero que hacen es amenazarte. Oye, como me toque esto, pues suspendo esto, me llevo la explotación a otro sitio, en fin, lo típico. O sea que el hecho desencadenante es la firme voluntad de un consistorio de decir voy a parar esto, porque además se puede, porque además hay otros métodos menos agresivos para el medio ambiente y sobre todo para las personas. Y ahora creo que también habría que reflexionar sobre otro poder que en esta ecuación nos falta, que es el poder importante, muy importante, de lo que aquí se denomina propietarios, que son el círculo de ganaderos y agricultores. De lo que no hay duda, examinando... Bueno, aquí hay que hacer un pequeño intermedio. Entre medio de todo eso, y una vez que el Gobierno civil ha revocado la orden del alcalde de Calañas del consistorio, los vecinos, evidenciando que la salida de los problemas estaba lejos de solucionarse con esa paralización y considerándose engañados por la autoridad, decidieron, con el apoyo del Ayuntamiento también, promover un expediente de queja directamente ante el Ministerio de Gobernación. La respuesta del Ministerio llegó a través de la Dirección General de Administración Local, que reclamó al gobernador el recurso y demás documentos que estaban paralizados, además en Huelva, en el Gobierno Civil de Huelva, que componían el expediente, al cual no dio curso. Y finalmente, como he comentado anteriormente, pues la orden que dejaba sin efecto la paralización ordenada por el gobernador civil de Huelva. De lo que no hay duda, examinando toda la documentación, es de varias evidencias. Primero, que la reivindicación de las manifestantes de Calañas no era en absoluto, como he dicho antes, ni casual ni improvisada, puesto que presentan al Ayuntamiento de Calañas, y ahí están los archivos municipales, un pliego perfectamente elaborado y detallado, de más de 7 páginas y con citas a estudios ya realizados anteriormente. Obviamente la pregunta es, ¿puede hacer esto un grupo de mineros sin cultura
prácticamente analfabetos en su gran mayoría, es imposible, completamente imposible. Lo plausible y lo que hay que investigar, y yo insisto en ello, es que fueran propietarios agricultores y a su cabeza otro personaje local poco o nada investigado, don Cristóbal Romero Rico, a la sazón presidente de la Sociedad de Propietarios de Calañas, que posteriormente fueron Círculo de Labradores, Círculo de Propietarios, etc. Y ahora también hay que hacer una llamada de atención. Como letrado no puedo, y aquí hay alguno más, sustraerme a la posibilidad de hablar sobre esto que figura ya del tiempo del derecho romano en el digesto de lo que es lo que denominamos las inmisiones. Es decir, uno puede hacer con libertad en su fundo, en su propiedad, prácticamente lo que quiera, sin limitación, más que la limitación de las leyes y más que la limitación del daño que pueda causarse a fundos vecinos. Conocida es por la jurisprudencia esa tan famosa sentencia de París, de un tribunal de París, efectivamente, que apoyándose en el derecho romano castiga a un propietario de un feudo porque, queriendo perjudicar al vecino que tenía globos aerostáticos, lo que hacía era elevar unas torres con pinchos para que cada vez que se elevaba el globo, pues el globo pues se le pinchara con los pinchos. Y evidentemente, ¿dónde están los límites de la explotación de la propiedad de uno? Pues el límite está en los daños que se causen tanto a las propiedades colindantes y vecinas como al propio medio ambiente, que es en lo que se apoya el Ayuntamiento de Calañas. Y hago también la reflexión, ¿ecología o ecologismo? En 1886, bueno, saben ustedes que la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, que obviamente ya se habla de biología por Hipócrates y Aristóteles, que sentaron ya las bases de la ecología a sus estudios, que hoy se siguen estudiando. Pero evidentemente ecologismo o ecología como tal movimiento que defiende por lo general, y como es también totalmente lógico y conocemos, una visión antropocéntrica, es decir, una visión en la cual, más que lo que es la propia relación simbiótica del hombre con la naturaleza o de la naturaleza en sí, lo que importa es que todo rodea al hombre y cuáles son las relaciones de la naturaleza y el medio ambiente. Es, como saben todos ustedes, la década de los 60 y los 70 en Europa cuando se crea ese movimiento ecologista, cuando se tiene conciencia de ese movimiento ecologista como tal. Sin embargo, y a pesar de ello, no cabe duda de dos cuestiones que son las que yo defiendo y he venido a hablarles de aquí. Primero, el año de los tiros y su desgraciado incidente en Río Tinto no fueron una manifestación por el medio ambiente, aunque también pudiera serlo, sino que las reivindicaciones eran, por encima de todo, sociales y laborales, y en algunos casos, y por algunos estudiosos también de índole político-anarquista. Y segundo, la primera manifestación puramente ecologista, por lo menos que se tenga conocimiento, en el sentido de reivindicar sobre todo el daño al medio ambiente, se produce en Calañas el 18 de marzo de 1886 por estos 420 vecinos. Hay que comprender también, en el contexto adecuado, que la tradición de Calañas viene avalada por más de 5.000 años de historia de relación, de amor-odio con la minería, que no es, desde luego, hasta el siglo XVII-XVIII cuando se empieza a hacer una explotación más, digamos, intensiva. Pero evidentemente Calañas, que tiene además un término municipal muy grande, ¿de qué ha vivido? Ha vivido históricamente siempre de la agricultura y de la ganadería. Y esto ha sido así prácticamente con continuidad y con alternancias, sirviendo además la ganadería y la agricultura de refugio natural cuando venía una época de coseno, cuando venía una época de caída de las explotaciones mineras, y ha venido siendo así hasta que entramos en el mercado común, que es lo que es para nuestra zona. Bueno, pues tiene unas consecuencias, yo no diría ni buenas ni malas, sino particulares al menos, puesto que se empieza a primar mayores explotaciones, deja de ser rentable pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas, y entonces al mismo tiempo se meten muchísimos factores de los cuales no vamos a hablar, pero que obviamente decantan que hoy por hoy no se pueda, específicamente en Calañas al menos, prácticamente sea anecdótica las empresas que explotan realmente la ganadería y la agricultura, cuando históricamente, tanto en ovejas, tanto en cabras, en ganado porcino, en siembras de pasto, en trigales, pues era algo muy importante. Evidentemente las dehesas las seguimos conservando y tenemos un patrimonio cinegético magnífico, pero lo que es vivir puramente de la agricultura, de la ganadería, desde los años 80, prácticamente desde el 86, es muy difícil en Calañas y en muchos pueblos pequeños. Pero esa era la historia, esa era la vinculación. Por lo tanto, es lógico también saber que la inquietud ecológica, la inquietud por la pérdida de lo que es la materia prima, es decir, por la desertificación, por la pérdida de árboles, por los abortos que se producían continuamente, como bien recoge el doctor Morales en varios de sus libros, en los animales, ya no digamos, como he dicho al principio, por las enfermedades de las personas, sino por todo lo que era la pérdida de la materia prima de la ecología.
tanto y con consecuencias tan abrasivas y tan químicas y tan catastróficas que a día de hoy pueden todos ustedes visitar la antigua zona de las Teleras, que está intacta. Allí no ha vuelto a crecer absolutamente nada. Históricamente una zona además que se conocía como Las Viñas, y se conocía como Las Viñas porque realmente había viñas, había huertos, de los cuales se habla también, por ejemplo, en los archivos del Santuario de la Virgen de Coronada, se habla de que habría alrededor huertos y había diferentes cosas. Todo eso se pierde. Pueden visitarlo ustedes ahora mismo y el paisaje es el mismo del que estamos hablando en 1886. La potencialidad de las emanaciones de arsénico y de sulfuros es tan grande que arrasa con todo y lo esquilma, y prácticamente no se ha recuperado nada, igual que en Río Tinto, que en Tarsis, que en La Zarza. Son zonas que han quedado completamente esquilmadas. La profundidad del escrito presentado, la rapidez con la que se suceden las providencias de la alcaldía en petición de informes, que me permito recordarles. El 18 de marzo del 86 se presentan las reivindicaciones. El informe de la Junta de Sanidad se presenta el 16 de mayo. El 16 de julio, el informe del médico titular. El 19 de julio, el informe del regidor síndico. Y el informe de los letrados el 27 de julio. Es decir, 4 meses escasos desde que se presentan las peticiones por los manifestantes hasta que se presentan informes que, repito, están afortunadamente todos, se pueden ver, se pueden leer. Yo incluso tengo aquí la gran mayoría y pueden ustedes consultarlo después. Son informes sesudos, informes complicados, informes muy completos, de índole científico, médico, veterinario. Y esto yo me atrevo a decir que esto es imposible, que en 1886 se realice de la noche a la mañana en 4 meses. No había ni máquina de escribir, decía, voy a hacerlo todo a pluma y evidentemente con las consecuencias que ello conllevaba de tiempo, de transcripción, con las distancias que había. Es decir, no había diligencia diaria a Sevilla, por ejemplo, y sin embargo se piden los informes allí. Todo esto me da a mí que pensar, y es a lo que invito a esta reflexión, a que todo esto venía pactándose y el movimiento ecologista venía fraguándose hacía desde luego bastantes meses, y que no era simplemente una reivindicación de los mineros por el mal estado de salud, sino que era una reivindicación de profundo calado ecologista y ecológico, preocupados por la materia prima y por el pueblo. Fuera por ecologismo, por interés económico, por empecinamiento de una corporación, muy valientes, lo justo es investigarlo y desarrollarlo. Yo como alcalde sí puedo anunciar públicamente reconocimiento, estoy ya trabajando en ello y tengo más gente trabajando, al insigne alcalde de Calaña, don Bartolomé Ramírez Vélez, pero también a muchos otros que en el camino se dejaron, como he dicho, por ejemplo, al anterior presidente de la Junta de Propietarios. Y como he dicho al principio, el que olvida su historia destruye su templo, no diré ya que está obligado a repetirlo. Bueno, como conclusión casi final, y ahora abriremos si quieren un turno de debate, el 16 de marzo yo no pediré con mucho esfuerzo ni con mucho empecinamiento que sea declarado Día Mundial de la Ecología, aunque no estaría mal, ahí lo dejo como una idea. He consultado esta mañana por curiosidad si el día 16 de marzo era un día internacional de algo, porque como saben ustedes hay día internacional de casi todo. Y lo curioso es que el 16 de marzo, según he encontrado esta mañana en Internet, es el Día Internacional del Sueño. Por lo tanto, no estaría mal que también fuera del sueño y de la ecología. A mí me gustaría mucho, pero les digo, tampoco tengo un empecinamiento especial, porque esto de los días internacionales es como todo. Lo que importa es que la historia se reconozca, que nos sitúe en su lugar y, sobre todo, que se investigue una parte apasionante de la historia de mi pueblo. Mi pretensión con todo este escrito, con todo esto que he venido a mostrarles someramente, y creo que con muy poco tiempo, y ahora si quieren ustedes hablaremos sobre ello, es simplemente llamar la atención, hacer a modo de reflexión. Tenemos la suerte en Calañas, que por desgracia no todos los pueblos la tienen, de conservar unos archivos en bastante buen estado, muy mal clasificados, para lo cual pues yo pediría ayuda a todas las fundaciones que haya, y ya lo estoy haciendo, pero perfectamente conservados. Afortunadamente no son muchos los archivos que, a diferencia de otras localidades, se perdieron básicamente en la Guerra Civil ni en la Guerra Napoleónica, y se conserva casi todo. Hace falta clasificarlo y hace falta ponerlo en valor, desde luego. Invito cordialmente a todos los investigadores que quieran hacerlo, con el debido permiso, a investigar y a ampliar esta historia. A mí me parece apasionante la posibilidad de que en el siglo XIX un grupo de personas les mueva el ecologismo, aparte del egoísmo propio, les mueva la preocupación por el medio ambiente, que hagan esta serie de trabajos, que encuentren un caldo de cultivo ideal en un consistorio que en aquel momento, y enfrentándose al poder de las compañías mineras,
que era mucho, era muy, muy grande. Pues el triunfo de David sobre Goliat, aunque sea un triunfo un poco pírrico, porque lo que se pierde se perdió, aunque realmente se sigue desobedeciendo después la orden del alcalde, aunque realmente los alcaldes como hoy están dotados de una fuerza simbólica, pero no una fuerza real, y por tanto es muy difícil que se le obedezca, y las teleras continuaron todavía después de la prohibición durante varios años en menor medida, pero finalmente son erradicadas. Pues me parecía que era una historia interesante para traerle a ustedes esta tarde. Creo que merece la pena aproximarse a ellas con un estudio crítico. Incluso, miren ustedes, ahora que estamos en invierno, es una historia bonita para contar a los hijos, a los nietos, a los amigos y presumir un poco de conocimiento de historia. Seguiré reivindicando que se investiguen los archivos municipales, seguiré poniéndolos a disposición de todo investigador que se precie y seguiré empeñado, ya que es el Día Internacional del Sueño, en que el 16 de marzo sea declarado Día Internacional de la Ecología. Y si no es así, pues seguiremos trabajando en dicha investigación. Espero que les haya gustado y termino diciendo lo que decían los juglares en la Baja Edad Media: et si non è vero, è ben trovato. Muchas gracias.